Muy buenas, Francesc Miralles. Todo un honor tenerte aquí, charlando, como hemos dicho, una charla amistosa. Primero de todo, muchas gracias. En toda nuestra comunidad, como ya te he contado, has sido el más votado para realizar un podcast. Entonces, bueno, estamos viendo que tienes ahí un público también Un candente. placer estar aquí y que tus seguidores lo hayan pedido. Pues conversaremos para ellos como si estuvieran aquí también en este salón tan bonito. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, voy a empezar con algo muy simple, como es ¿quién es Francesc Miralles? Para quien no te conozca, o ¿cómo te definirías? Bueno, Francesc Miralles es una persona que ha tenido muchas vidas dentro de esta, porque hubo una época en que fui profesor de idiomas hace muchísimo tiempo, fui viajero y nómada y aventurero de todo tipo de cooperaciones varias. Viví en los Balcanes durante la guerra y en otros lugares. Y a partir de un máster de edición que realicé, entré en el mundo editorial primero como traductor, después como editor, luego como redactor en revistas y periódicos, y ahora actualmente pues escribo libros y doy conferencias. O sea que ya llevas una buena trayectoria en el mundo de los libros y las... 25 años en el mundo del desarrollo personal. Sí. Muy bien. La verdad es que diste un salto muy grande con el Ikigai, pero de hecho yo ya te conocía como escritor, porque tu carrera realmente empieza mucho antes de... Y había tenido ya algunos éxitos. Hay una novela juvenil que se llama Retrum, que está traducida a 8 idiomas y que se reeditó muchas veces, y una novela que se llama Amor en minúscula, que tenía ya 27 traducciones. Pero Ikigai ha sido la más global porque se ha traducido a más de 65 lenguas y es la que a Héctor y a mí nos ha hecho mover más por el mundo. Sí, es verdad que esto hay que decirlo, que también es un libro que escribiste junto a Héctor, que él vive actualmente en Japón. Vive en Tokio desde hace casi 20 años, sí. Muy bien. Y cómo, ya un poco entrando, que nos hemos saltado un par de preguntas, pero ya entrando, ¿cómo surge la idea de ir a Okinawa, de Ikigai, de este concepto? Héctor está casado con una mujer de Okinawa y de hecho su suegro, que vive en la capital, en Naha, es quien nos sugirió que fuéramos a la aldea de los centenarios porque había salido en el libro Guinness de los récords como pueblo del mundo con más centenarios cada 1000 habitantes, o sea, pueblo más longevo del mundo, y nadie había ido a entrevistarlos, a hacer preguntas en un estudio un poco organizado de por qué viven tanto y tan bien. Y ese fue el origen. Con Héctor ya nos conocíamos de viajes anteriores, yo le había leído, él me había leído a mí, y en una de esas decidimos hacer como hacen los antropólogos, un trabajo de campo, entrevistar a todos los centenarios, y a partir de aquí empezamos a leer artículos académicos, revistas, libros, la dieta de Okinawa, el clima, la historia, hasta llegar a lo que acabó siendo el libro de Ikigai. Entonces es un trabajo también científico, o sea que hay detrás... Sobre todo la parte de Héctor, él lee muchos papers académicos y siempre está mirando estadísticas y resultados de universidades, y yo, mi parte es más inspiracional, en el sentido de darle forma, de buscar una manera de transmitir lo que llegue al máximo de gente, títulos un poco bonitos. Entonces, él es la parte ingenieril de este proyecto y yo soy la parte más quizás de storytelling. Vale. Porque para que el que no lo sepa, que supongo que ya hay muy pocos, pero para que no sepa, el concepto de Ikigai viene un poco como razón de ser, ¿no? Sí, Ikigai se traduce como propósito de vida, razón de ser, el motivo por el que te levantas de la cama. Hay muchas maneras de traducirlo, ¿no? Literalmente Iki es vida, Gai es merecer la pena, una vida que merezca la pena. Muy bien, porque tú, también, ¿qué te llevó a Japón? Supongo que tú eres una persona que viajabas mucho, ¿no? Que comentas, pero ¿qué hacías realmente en Japón? Bueno, hice un primer viaje que fue de descubrimiento, y ya en el segundo o tercer viaje ya fui para escribir una novela que se llamó Wabi Sabi. Ahí conocí a Héctor, entonces empecé a ir cada año. Creo que he viajado 10 veces a Japón y hemos ido a lugares muy raros, a una isla que se llama Sado, que está debajo de Corea del Norte, donde han secuestrado gente a lo largo de la historia que han desaparecido. Entonces, Japón ha sido un lugar que la excusa era para ver a Héctor y poder ir a lugares que fueran un poco insólitos. Y el viaje a la aldea de los centenarios tuvo mucho de eso, porque en ese momento que nosotros fuimos no había ni un hotel, ni una habitación de alquiler, ni un bar, ni un restaurante, ni nada. Era un lugar que eran casas en medio de la selva. Y hoy en día, después del libro, se ha hecho muy famoso y hay una industria, y hay un hostel,
hay tiendas de souvenirs, hay un montón de cosas. O sea, qué fuerte, a raíz de un libro. Sí, o sea... cambió totalmente. Ya lo dice Nigel Barley en el libro El antropólogo inocente, dice que el antropólogo siempre acaba cambiando el lugar que estudia, por muy cuidadoso que sea. Y nosotros nos fuimos de un lugar que era totalmente virgen, donde no existía comercio, donde no existía nada, y volvimos 6 años después con National Geographic y se había vuelto un lugar turístico. Nos hicimos fotos con gente de Singapur, de Malasia, había gente de todo el mundo que estaba por ahí pululando y comprando cosas, ¿no? El agua de la larga vida, que la venden por ahí también. O sea, realmente ahí hay una... En tu libro lo explica muy bien y yo recomiendo a todo el mundo que lo lea porque es espectacular, pero sí que es verdad que encuentras unas ciertas claves, ¿no? Como unos ciertos hábitos, pues se podría decir, que esa gente tiene y que le da como resultado vivir bien y vivir muchos años. ¿Cuál, que ya digo que lo explica muy bien tu libro, pero cuál? Sí, pero podemos ver algunos, los principales. Uno es la comida, está muy claro, y eso sobre todo lo apoyan los médicos, porque es esta regla del 80%, Harhachibu, de comer hasta aquí y no hasta aquí, ¿no? Siempre comer un poco menos del hambre que tienes, y ellos lo hacen a lo largo de toda su vida, no solo en Okinawa, sino en Japón en general. Y eso, según algunos estudios de últimas jornadas que hemos visto, alarga la vida de 8 a 10 años, el hecho de comer un poco menos. Luego está que es un lugar donde no hay estrés, o el estrés es mínimo, donde no están enganchados a la tecnología. Pasan mucho tiempo al aire libre, con lo cual su reloj interno está muy bien sincronizado con el reloj externo, que es el de la luz, es el del sol. Entonces la cronobiología de ellos es muy buena. Hacen ejercicio, porque todos trabajan en el huerto, ¿no? Entonces mueven su cuerpo. Y luego, quizás las dos cosas más importantes que observamos fue los vínculos que tienen, que son muy fuertes. Incluso dedicamos un capítulo a los moais, que son unos círculos de amigos que se ayudan entre sí. Entonces, el trato que tienen entre ellos es casi como de familia, de hermanos. Y hay un dicho okinawense muy famoso que dice: una vez nos hemos sentado alrededor de la misma mesa, ya somos todos hermanos. Y luego, por último, el ikigai, que todos tienen una pasión, todos tienen algo que les gusta mucho y que lo hacen hasta el último día de su vida. Y eso los mantiene activos y los mantiene con mucha energía. ¿Hay alguna, ya que estuviste allí, dices que fue una experiencia así como, bueno... Viajera. Viajera, ¿no? Sí, vale. Sí. Claro, es que yo había estado en muchos lugares raros en mi vida. Vale. No, claro, cuando estábamos ahí no sabíamos que tendría ninguna repercusión. Primero lo dijimos, vamos a hacer un artículo, luego vamos a hacer un reportaje, vamos a hacer un libro, y acabó en esto, ¿no? ¿Hubo alguna experiencia o algún relato de alguna de las personas que vivían allí que te marcara especialmente? Que yo dices... Eran personas muy sencillas, de hecho, sí, ¿no? Eran personas de campo, campesinos. Entonces, los mensajes que los recogemos todos en un capítulo del libro, básicamente era como una oda a la vida simple, ¿no? Trata bien a tus amigos, intenta sonreír, cuida de la gente a tu alrededor, mueve el cuerpo, no te retires a las cosas que te gustan. Entonces, fueron un conjunto de cosas que no las dijo una sola persona, sino que las dijeron muchos. Pero quizás en nuestro segundo viaje a Ogimi, que fuimos con National Geographic, que eso lo podéis ver en Movistar Plus, en un documental que se llama Longevidad, la ciencia de la vida, había un hombre de 108 años que fue muy gracioso porque nos recibió regando el jardín, nos regaló fruta, nos estuvo hablando de muchas cosas de su vida, y el único problema que tenía este hombre, que caminaba muy bien, era que era duro de oído y había que gritarle bastante, pero nos explicó que hasta los 100 años había ido en moto y que en Japón, cuando cumple 100 años, te dan un diploma acreditativo que les hace mucha ilusión recibir. Y su hijo, que es un jovencito de 85 años que vive con él, le dijo: papá, cuando cumplas los 100, último viaje en moto, que tus ojos ya no son lo que eran, puedes atropellar a alguien. Y él nos explicó y nos enseñó una foto del último viaje en moto que hizo con 100 años para enseñar ese diploma por todo el pueblo. Pues ese es el tipo de gente que vive ahí. Sí, que son cosas muy sencillas que incluso podemos llegar a saber, pero que no las ponemos en práctica. Bueno, se pueden poner en práctica en cualquier sitio, no hace falta vivir en Japón. Por eso. Aquí hay mucha gente que vive en pueblos y si tienes buena relación con la gente de las casas que te rodea y comes con ellos y los invitas a cosas y tienes sentido del humor, puedes llegar a hacer una vida muy parecida a esta. Sí, es verdad que muchas veces no hace falta irse a Japón, que aquí también tenemos... De hecho, son vidas conectadas a la tierra y a los hábitos sencillos, de hecho.
No es algo japonés en sí, porque de hecho no se habla solo de Okinawa, se habla de las zonas azules, que son 5 lugares del mundo, que uno está en el sur de Italia, el otro está en una isla en Grecia, y de hecho pues son 2 lugares mediterráneos donde también ocurre este tipo de longevidad, ¿no? Tu libro, bueno, vuestro libro, mejor dicho, ha sido un bestseller, ha sido uno de los libros, como tú has dicho, más traducidos de no ficción a diferentes idiomas, ¿no? ¿Crees que Occidente tiene una falta de Ikigai, tiene una falta de propósito? Hay mucho interés en Occidente por el Ikigai. De hecho, en el libro mencionamos a Viktor Frankl, que con la logoterapia fue el primer psicólogo que aplicó el propósito vital de manera sistemática a lo que eran sus visitas con los pacientes. Pero también actualmente hay un conferenciante que es Simon Sinek, que enseña el propósito en las empresas, que tiene este sistema del Golden Circle, del círculo dorado, que dice que hay 3 niveles de empresas y de proyectos. Los proyectos que se basan en el qué y explican lo que hacen, los que se basan en el cómo y explican sus sistemas para hacerlo con calidad, etcétera, y los que se basan en el porqué. Y los que tienen el porqué, que siempre se pone de ejemplo el Apple de Steve Jobs, son las empresas más poderosas, los profesionales más implicados, ¿no? Sí, es curioso que es lo que decía un poco Nietzsche, ¿no? Quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Es como tener un propósito es lo que te mantiene activo y te mantiene... El propósito, claro. Propósito versus esperanza, ¿no? La esperanza es algo pasivo, que tú esperas que las cosas mejoren, pero el propósito te moviliza, te pone en camino y te lleva a la acción, ¿no? Si tú tienes el propósito de convertirte en un, no sé qué edad tienes, en un futbolista de 35 años, que puede ser, pues empiezas a entrenar, empiezas a moverte, empiezas a conocer gente, a moverte por aquí y por allá. Entonces, el propósito es imposible quedarse sentado, sino que implica tomar una serie de acciones y responsabilidades, y va muy unido a lo que en japonés se llama kaizen. La gente que tiene propósito siempre está intentando mejorar en ese camino que se han trazado, ¿no? Que es la mejora constante, la mejora continua, dar pequeños pasos en una dirección, ¿no? Sí, dar pequeños pasos en una dirección y hacerlo todos los días, que eso es muy japonés, que nunca consideran que han llegado a la cumbre, ¿no? Creo que es en Netflix, hay un documental que se llama Hero Dreams of Sushi, que es del restaurante de sushi más famoso del mundo, que está en el metro de Ginza, en Tokio. Y ahí hay un cocinero que no sé si sigue vivo, pero tenía 95 años, hacía 70, que cada día realizaba los mismos platos y aún no consideraba que había llegado a la perfección. De hecho, él trabajaba con su hijo de 70 años y el hijo le pidió al padre que se retirara. Y el padre le dijo a su hijo que no estaba preparado aún, porque solo llevaba 50 años haciendo eso. Pero los japoneses, el kaizen, lo tienen muy incorporado, y la excelencia, aunque saben que es imposible llegar a la perfección, es una aspiración que les lleva toda su vida. Sí que es verdad que es muy japonés el hecho de que una persona puede estar 50 años haciendo solamente platitos de porcelana con una determinada medida, y se dedican su vida a eso especialmente, y cuando les preguntas es verdad que dicen que, bueno, que ellos cada día aprenden algo nuevo, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser, no? Sí, son capaces de encontrar ese 0,001% mejor de hacerlo, ¿no? Y por eso son tan admirados. Totalmente. La sociedad actual, que todos podemos ver aquí en Barcelona cuando hemos venido, coches, notificaciones, pitos, bueno, te lleva un poco al estrés quizás el hecho de vivir en las ciudades. ¿Se puede tener esa vida simple, o tú, tengo una opinión personal, en las ciudades? ¿Podemos llegar a tener esa convivencia mejor que tenían Depende de dónde vivas en la ciudad. Si vives en el centro, en medio de todos los turistas y el ruido de los coches, es difícil que tengas mucha paz, pero quizás la tienes dentro de casa, no sé. De hecho, los grandes maestros de Zen dicen que la iluminación y la espiritualidad no se demuestra arriba de una montaña, porque dice que eso es lo más fácil del mundo. El nivel espiritual de una persona se demuestra cuando vas en el metro y la gente te empuja y sabes mantener la calma. Por lo tanto, la ciudad también es como una piedra de toque de hasta qué punto estás desarrollado y puedes ser una ayuda para los demás y no una molestia. Claro. Al final yo creo que todo está en uno mismo, ¿no? Al final, como tú te estés, un poco lo reflejas fuera, ¿no? Exacto. Sí, o sea, de hecho, llevamos lo que somos a todas partes. Y una persona que esté torturada por dentro creará conflicto en un pueblo como Gimi, en un pueblo de 100 habitantes.
y alguien que esté en paz consigo mismo, pues puede tener una vida feliz y cooperativa incluso en una gran ciudad. Eso hay un dicho, ¿no? También zen, que dice que la paz que experimentas cuando subes a la montaña la traías contigo todo el camino. Exacto. Es la que llevas contigo y eso, por este motivo, lo que nosotros llegamos a concluir en Ikigai, no vemos que sea propio ni de Oriente, ni de Occidente, ni de un pueblo. Puede aplicarse en cualquier parte. Se trata de hábitos y de prioridades y de formas de vivir, básicamente. Qué bueno. Tu último libro, 20 preguntas existenciales, bueno, la verdad es que te de ser sincero, todavía no lo he leído, pero lo tengo en cola. Hablas de preguntas que te has hecho tú o que está bien hacerse. Dicen que las preguntas que te hagas en la vida correctas pues te llevan a un camino más certero, ¿no? Sí. ¿Cuál sería para Francesc Miralles esas preguntas de decir, estas son mis preguntas, perdón, sin haber leído el libro? ¿Cuáles son estas preguntas? Son 20 preguntas que todo el mundo se ha hecho alguna vez. Quizás la más difícil es ¿quién soy yo? Porque esta es una pregunta que nos haremos toda la vida, porque quien eras tú hace 3 años quizás ya no lo eres hoy, y de aquí 3 años no sabes quién vas a ser, ¿no? Entonces el ¿quién soy yo? Es una pregunta que nos vamos repitiendo, que va cambiando la respuesta y que incluso tiene varias respuestas, porque uno es muchos según las diferentes situaciones. Hay un yo como padre, un yo como amigo, un yo profesional, un yo que sueña, un yo que pronostica el fin del mundo, ¿no? Entonces, el quién soy yo sería una pregunta clásica de trabajo espiritual. Y relacionado con lo que estamos hablando ahora del Ikigai, el qué quiero hacer con mi vida, también es una pregunta que nos vamos haciendo cada cierto tiempo, sobre todo cuando sentimos que estamos fuera de nuestro lugar. Yo siempre digo que las depresiones exógenas, las que no vienen de la bioquímica del cerebro, vienen por 2 situaciones que en realidad es una. O bien no estás donde deberías estar, o estás donde no deberías estar. Entonces, cuando uno está viviendo una vida que es falsa, que no la siente como propia, ahí vienen todos los desequilibrios. Totalmente. Hay una parte espiritual, ¿no? También que he visto, bueno, en tus libros se refleja mucho toda la parte de desarrollo personal, autoconocimiento, pero también veo que tienes una parte muy espiritual que supongo que es la que también te ha llevado un poco pues a ese éxito, ¿no? Bueno, éxito o reconocimiento. ¿Qué le ha servido a Francesc Miralles en su proceso de introspección, de tirar hacia adentro? En mi formación me sirvió mucho el budismo, aunque nunca he sido seguidor de ninguna escuela del budismo porque no me gustan las organizaciones. De hecho, la primera decepción que yo me llevé al hacer un retiro, hice varios retiros, fue que como cada casa de retiros depende de una escuela determinada, pues a mí no me gustaba ver todas las fotos de los rinpoches y los encapuchados, pero creo que no tiene nada que ver con lo que Buda dijo. Igual que la curia católica no tiene que ver con el mensaje de Jesús. Es correcto, porque es una manera de transmitir el mensaje al mundo, pero no es mi manera. Entonces, yo nunca me he sentido a gusto con personas que veneran determinados lamas o cosas, ¿no? Pues entonces, volvemos a pensamientos jerárquicos, ¿no? Y hay una cosa que dice mi amigo Alex Rovira, un poco atrevida, que él dice... ¿Por qué ser cristiano si puede ser Cristo? ¿Por qué ser budista si puede ser Buda? ¿No? Entonces, yo creo que al final estos maestros, que de hecho no sabemos nada de su vida, lo que sabemos son leyendas que hay. Seguramente si lo tuviéramos ahora aquí delante para hablar, te diría que seas tú mismo y que descubras las cosas por ti mismo y que no hace falta tanta formación y tanta ordenación y tantas reglas. Esto es humano, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces idolatramos a personas que, si han existido, han sido humanos, y si lo tuviésemos aquí, pues veríamos sus defectos y veríamos también... Seguramente serían personas que les gustan los hombres o las mujeres, que les gusta beber o les gusta divertirse de muchas maneras, y es bueno que así sea, ¿no? Porque así es el ser humano. O sea, para mí, nada más inquietante que alguien que aparentemente es perfecto. No me fiaría de esta persona. Exactamente. Bueno, al final, un poco qué es la perfección, ¿no? Sí, pero fíjate que uno de los grandes maestros espirituales del siglo XX es Alan Watts, que era un británico establecido en California, que fue el que divulgó el orientalismo, era el mayor experto, que era un alcohólico, mujeriego, murió joven de estas enfermedades de la mala vida, pero era un gran sabio, pero quizás era un sabio
desde el wabi sabi, ¿no? Porque conocía todas las imperfecciones humanas porque las practicaba él mismo, ¿no? Wabi Sabi, que, bueno, para el que no lo entienda, es buscar... Es la belleza en perfección. Exactamente. Que curiosamente asociamos Japón con el perfeccionismo, pero el Wabi Sabi es la base de todas las artes japonesas. Y de hecho, este es el motivo por el cual vemos un círculo incompleto, por el cual hay estas vasijas o tazas del kintsugi que están quebradas y apedazadas y que quizás tienen arenisca, porque ellos consideran que solo lo que se parece a la naturaleza puede ser bello. Y en la naturaleza nada es perfecto, nada está terminado y nada es para siempre. Muy bueno, muy bueno. Por eso también supongo que ellos siguen ese proceso de vida de mejora continua, pero no tienen esa, muchas veces, culpabilidad de... No, y hay una gran diferencia, el otro día lo explicó muy bien Héctor en una charla que dábamos, entre Oriente y Occidente. En Oriente domina el yo. Las personas tratan de reivindicarse y de tener su lugar en el mundo. En Oriente se usa mucho más el nosotros y de hecho casi no hay ningún japonés famoso. O sea, si exceptuamos a Sakamoto, el compositor, tampoco es tan famoso para un país con tantos millones. Y 2 o 3 maestros que escribieron libros, pero que no se escribieron ni desde Japón, sino que vivían en California, como Suzuki y tal, no se conocen japoneses que sean famosos por nada. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen todo juntos y creen mucho en la fuerza del grupo. Y eso es algo muy de la filosofía oriental, ¿no? Y por este motivo, cuando fuimos a Okinawa y estuvimos en el pueblo Gimi, el nosotros siempre estaba por encima del yo. Y nadie come solo si puede comer con sus vecinos. Qué bueno, sí que es verdad que aquí somos un poco individualistas. Cada cual va con su bandera intentando encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Y es verdad que en grupo, esto es algo que también se experimenta mucho en los mastermind. Sí, de hecho, si vamos a la historia del milagro económico japonés, que fue cuando de un país en ruinas, pues empezaron a innovar en tecnologías, inventaron un montón de cosas. No se sabe muchas veces quién fue el inventor de cada cosa, porque eran grupos de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la Sony, el otro, pero hay muy poco personalismo. Es verdad, es verdad. A mí me encanta la fotografía, en los objetivos de Sony, de Nikon de los años 90 no valían ni para aguantar los papeles. Y luego, curiosamente, ahora las cámaras Sony, los objetivos Sony es de lo mejor que hay. Y eso también es verdad que se debe un poco al trabajo en equipo, a la innovación en equipo. Sí, ese proceso de mejora continua, esa obsesión por el detalle. Esa obsesión por el detalle. Es verdad que son también bastante perfeccionistas. Sí. Bueno, vamos a ir... normalmente al finalizar siempre hacemos un mismo tipo de preguntas, ¿de acuerdo? Yo te quería preguntar así de forma personal, que ahora que hayas hecho un viaje, como has dicho que has tenido varias etapas en la vida, que han habido varios Francesc Miralles, ¿qué le dirías a ese Francesc Miralles de 21 años que a lo mejor quería viajar, que a lo mejor quería... Bueno, el de 21 años estaba muy perdido porque cambié de carrera como 5 o 6 veces. Mis padres estaban desesperados porque cada año empezaba una cosa distinta, ¿no? Y para mí lo único que valía era viajar. A ver, no le diría que no viajara. Quizás le diría, mira, no te obligues a ir a la universidad hasta que no sepas exactamente lo que quieres, porque hay como una obsesión por los resultados que tenemos, ¿no? Que terminas el bachillerato, haces la selectividad y hay que elegir una carrera, aunque no sepas qué quieres hacer con tu vida. Y entonces yo creo que lo que le habría dicho a ese Francesc Miralles en ese momento sería, date un año libre, investiga, descubre cosas, haz de cooperante, viaja, mira a ver qué es lo que te gusta y no te obligues a hacer lo que el resto de gente hace, porque de hecho yo empecé periodismo porque habían amigos que empezaban a hacer periodismo y luego me fui a filología porque pensé que era lo que tenía que hacer, pero no me escuchaba a mí mismo, sino intentaba encajar en la sociedad, cosa que se descubrió que era imposible en ese momento. Claro, porque muchas veces tenemos como un camino ya marcado que parece que es el que... Parece que si no has fracasado. O sea, si no te matriculas y no apruebas el primer curso y sigues por ahí, parece que tu misión en la vida ha fracasado, cuando en realidad después yo terminé mi carrera, me licencié y todo, ¿no? Pero descubres que personas que no han estudiado han llegado mucho más lejos que los otros, ¿no? El ejemplo de Steve Jobs que decíamos antes, y muchos otros que han estado en la experiencia, ¿no? En empezar a trabajar más pronto, entrar en proyectos. Entonces, la gente con iniciativa a veces no necesita ir por los caminos trillados.
¿Crees que muchas veces eso, porque es verdad que a mí me pasó exactamente lo mismo, porque parece que compras como el pack completo, ¿no? Que vas, haces una carrera, te casas, tienes una hipoteca y luego hay tantas maneras de vivir como personas hay en este mundo, Sí. ¿no? Parece como que hay una regla marcada, ¿no? Sí, y que además que las cosas no son como parecen, porque tenemos una imagen ideal de lo que es. Yo, después de ver películas norteamericanas, pensaba, uy, vas a ir a la universidad y estará lleno de gente súper interesante, que organizarán tertulias, habrán cenáculos. Cuando fui a filología inglesa pensé, gente que escribe, gente que lee, y descubrí, alucinado, al menos en una clase de 100 personas, los 20 o 30 que yo conocía, no les gustaba leer, solo leían lo que entraba en el examen. Nadie cogía una novela por gusto, o no, eran maquinitas, iban solo a eso, ¿no? Entonces, eso me sorprendió y me decepcionó, porque yo pensaba que la universidad era un lugar donde se iba a desarrollar los talentos. Y vi muchas mentalidades funcionariales, en el mal sentido, de decir, bueno, tengo que leer esto para aprobar esto, y si apruebo esto, luego apruebo lo otro, y si apruebo esto y tal, y quizás entonces consigo un trabajo aquí y allá, pero no había espontaneidad, ¿no? Claro, tengo una pregunta más que luego podemos abordar otros temas y es si solamente pudieras dar un consejo a las generaciones futuras, o no sé si tienes hijos, a tu hijo, si solamente quedara un mensaje de Francesc Miralles, ¿qué le comunicarías? Claro, no sería un mensaje mío porque los mensajes básicos se vienen diciendo desde hace miles de años, ¿no? Pero quizás... Claro, es difícil comprimirlo en un solo mensaje porque se puede entender mal. Te diría, sé tú mismo, pero al mismo tiempo, si solo eres tú mismo y no tienes relación con los demás, tampoco vas a ser feliz, ¿no? Entonces, quizás la clave de todo es, a ver cómo lo podríamos explicar, sé útil a la humanidad desde el talento que tengas, porque eso lo que te va a dar es una medida de tu propio valor, que la autoestima siempre depende de lo que uno es capaz de entregar, y las personas que están más deprimidas que yo he conocido o que se sienten peor son las que no han contactado con sus propios talentos y no saben de qué manera pueden dar su regalo a los demás, ¿no? Entonces el sentimiento de inutilidad es lo más destructivo que hay. Por lo tanto, a mi hijo le diría, trata de llevar al mundo aquello en lo que eres bueno, porque eso será un regalo para los demás y para ti. Qué bueno, que es al final un poco cuando nosotros estamos en un estado de dar, sí, de ofrecer, es porque trascendemos un poco el yo personal, un poco la visión personal o el egoísmo personal. Exacto. Y nos ponemos al servicio un poco de los demás, ¿no es así? Y de hecho, un experto en marca personal me decía que el grado máximo de excelencia en eso es cuando haces cosas que van a seguir funcionando sin ti. O sea, que incluso no sea necesario que tú estés vivo en este mundo para que eso siga generando un bien. Sí, esto aparecía en un libro también, no recuerdo su nombre, que es como la seña, ¿no? La identidad. El legado que dejas en el mundo. El legado, exactamente. Es como si Renault le quitan el director, Renault sigue funcionando. Si le quitas los trabajadores, sigue funcionando porque es un ente ya que se ha creado una manera de trabajar, de una manera de dar, la cual se puede venir todas las fábricas abajo, pero continuarían haciendo. La filosofía sigue ahí, exactamente. El mensaje sigue ahí. Exactamente. Muy bien, Francesc, pues ¿no quieres añadir algo más? No, creo que has sintetizado muy bien todo lo que estamos hablando y nada, invitaría a todos los que nos están viendo a que sean curiosos, que sigan leyendo, que sigan atendiendo cursos, que piensen como los japoneses, ¿no? Que este camino no se termina nunca y eso es lo que hace que sea tan excitante, ¿no? Que aquí no hay nada decidido, incluso aunque pienses que tu vida ha sido una mierda hasta hoy, mañana puede empezar un nuevo capítulo del libro. Muy bien. Bueno, y últimamente, ¿algún proyecto que estés así inmiscuido, que estés por sacar? Bueno, después de escribir con Héctor los 3 libros de Ikigai, que el primero era el que vemos aquí, luego hubo uno práctico que se llama el método Ikigai y luego hicimos uno para adolescentes que se llama el pequeño Ikigai. Durante la pandemia estuvimos preparando un libro de la India, que ha salido ahora hace unas semanas, que se llama Namaste, porque Héctor, durante un poco antes y después de la pandemia, Héctor fue a Bombay a dar charlas, yo fui a 5 ciudades de la India en un tour de estos de libro, porque Ikigai ha sido el libro más vendido de la India en 2020 y 2021. Entonces, mucha gente nos decía, ¿por qué no explicáis
la espiritualidad india, que es tan compleja y hay tanto libro, a vuestra manera, ¿no? Entonces nos pusimos el reto de tratar temas como el apego, el karma, los ashrams, los sadhus, ¿no? Los peregrinos, incluso el pranayama, la respiración, de una manera tal como habíamos hecho Ikigai. Entonces hicimos un libro que se llama Namaste, que ha salido hace poco, de momento ha salido en España y en Italia. De aquí 6 meses saldrán 20 países más, y ahora mismo pues lo que estamos haciendo es pues pequeñas charlas y conferencias para darlo a conocer y básicamente intentar explicar lo que tiene este libro de original, que aparte de todo lo que es la espiritualidad explicada de una manera muy sencilla, hay un capítulo que Héctor insistió mucho en poner, que es liderazgo y espiritualidad, porque la India lo identificamos con los gurús, ¿no? Pero lo que mucha gente no sabe es que la India está a punto ya de liderar la tecnología del futuro. Bueno, es que faltan muy pocos años. De hecho, ya es el país más poblado del mundo, es donde hay mejores ingenieros, mejores matemáticos, programadores, y en el Silicon Valley muchos de los CEOs, por ejemplo el de Microsoft, son indios. Los están fichando de la India porque vienen con una mentalidad distinta, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo podemos poner de mentalidad de liderazgo indio que está totalmente conectado con su tradición? Son gente que sabe mucho de números, pero que no olvidan la raíz. Nadella, que es el CEO de Microsoft, que cuando él entró, la compañía estaba cerca de la quiebra, estaba muy mal. Él, por ejemplo, cuando le proponen personas para su equipo que ocupen departamentos, cargos directivos, su pregunta siempre es: ¿esta persona va a traer claridad o va a traer complejidad? Si va a traer claridad, que venga. Si va a complicar las cosas más de lo que tenemos, no hace falta que venga, no hace falta ni que la entrevistemos. Y eso conecta mucho con uno de los aforismos más famosos de Buda, que es mente clara, corazón tierno. Entonces, este tipo de líderes están cambiando el mundo de las tecnológicas, y a saber qué sucederá. De hecho, hay proyecciones de que en 7, 8, 10 años India pueda ser la primera potencia mundial por todas esas mentes que hay ahí. Qué curioso, ¿no? Cómo una mentalidad puede incluso hacer que un país... Pues... Sí, porque es un país de grandes matemáticos, y justamente hacia donde va la industria es hacia ahí. Entonces los mejores están allí, y ahora antes era más en el campo de la programación, pero es que ahora están llegando los directivos también. Con lo cual vamos a ver una gran transformación en el mundo que va a venir de la India, que de hecho siempre ha liderado el mundo, porque todo lo que conocemos de Japón, casi todo viene de ahí, ¿no? O sea, hablamos de yoga, que en Japón es muy popular, pero viene de la India. Hablamos de Zen, viene de la India, y tantas otras cosas, ¿no? Sí que es verdad que la filosofía, como la conocemos, oriental... Lo que pasa es que de la India siempre las cosas han pasado a China, y de China luego se refinan en Japón. Pero la madre de todas estas cosas de las que estamos hablando es el subcontinente indio. Qué bueno. Pues en eso estamos ahora, y el futuro, pues Dios dirá. Ojalá, bueno, mira, otro libro que voy a tener en cola, que ya te lo mandaré. Muy bien, porque si realmente explicáis la filosofía india, porque a mí me gusta mucho el Bhagavad Gita... Nosotros nos ponemos un objetivo que puede sonar un poco, no sé, mal. Pero siempre decimos, a ver, ¿cómo vamos a explicar el karma? Y nos decimos, para taxistas y peluqueros. Si el taxista y el peluquero no lo entienden, es que no está bien explicado. Entonces, muy bueno. Ese es nuestro objetivo. Qué bueno, pues la verdad es que teniendo en cuenta que hay taxistas que a veces he montado que son como filósofos puros, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Hay cada... Y peluqueros también, pero bueno. Sí. La idea es llegar a todo el mundo y que no necesites tener conocimiento previo para poder interpretar las cosas. Muy bueno. Yo la verdad es que si habéis hecho un libro de la filosofía india, igual que habéis hecho el de Ikigai condensado... Lo entiende cualquiera, alguien que tenga LGB solo, que hoy en día se llama primaria, pues alguien que sepa lo justito como lector ya lo puede entender. Qué bueno. Muy bien, pues Francesc Miralles, todo un placer. Encantado. Y bueno, ya tenemos un par de libros ahí ya para... Yo os los haré llegar. Muy bien. Muchas gracias por Encantado. todo. Muy bien.